Gloria a Dios. Palabra de sabiduría, ahí en 1 Corintios 12:8 viene el primer don de palabra de sabiduría. Y este don tiene que ver con la habilidad de poder discernir y explicar las cosas profundas de Dios. Las cosas profundas de Dios. Lo que no es palabra de sabiduría, no es sabiduría de este mundo. No es sabiduría que se obtiene simplemente estudiando y estudiando y estudiando y estudiando. Tiene su parte ahí, pero tiene que ser bajo la unción del Espíritu. Pero alguien, un catedrático que no reconoce a Dios, se pone a estudiar la Biblia, saca tantas tonterías, hermano, porque no tiene la revelación de Dios. Inventan cosas que ni están aquí. Pero el Hijo de Dios, que es dotado por el Espíritu Santo con palabra de sabiduría, con el don de palabra de sabiduría, puede comprender de manera sobrenatural y más profunda las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, por eso, de repente está nuestro hermano pastor predicando aquí y alguno de nosotros dice: oye, tan fácil que está, no me había dado cuenta. Pues ahí está en la Biblia. Ahí es, wow, oye, no había visto eso. Porque el Señor le ayuda, el Espíritu de Dios, y lo hace que lo difícil lo haga sencillo para nosotros. El don de palabra de sabiduría, hermanos, es un don que está muy ligado al don de pastor. Muy, muy ligado. ¿Ok? Gloria al Señor. No es sabiduría de este mundo. En 1 Corintios, hermanos, capítulo 1, del verso 19 al 21, y no recuerdo ver estas citas de hermano Cooper, disculpen, hermanos, y lo vamos a ver si nos lo puede ir pasando nuestro hermano en el nombre del Señor Jesús. 1 Corintios, capítulo 1, del verso 19 al 21. Gloria a Dios. Si no se pueden pasar rápido, me las brinco, ¿ok? Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que de la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación es la sabiduría de Dios. Pero el mundo cree que es conocer los átomos y los neutrones, los protones y los electrones. ¿Oye? Y los neutrinos, eso no lo conocen. O si no sabían, es un nuevo descubrimiento. Tiene que ver con los cuantos en español. ¿Okay? Eso ya es tipo Einstein. No pregunten qué es, yo lo leí. ¿Ok? Y los fotones y las partículas que no tienen masa pero tienen luz y todo ese asunto, hermano. Creen los científicos que eso es el verdadero conocimiento, la verdadera ciencia, pero el verdadero conocimiento es conocer a Dios a través de la locura de la predicación. Ese es el verdadero conocimiento. Gloria a Dios. No es sabiduría humana. La palabra de sabiduría es una revelación y manifestación espiritual que solo está a disposición del verdadero cristiano, la misma que opera cuando se presenta una necesidad especial y concreta. Están un montón alegando, no, que hay que hacer, no, que hay que hacer otro, no, y ¿qué hacemos? Ay, ¿qué vamos a hacer? Y se están comiendo las uñas todos los hermanos, y de repente llega un hermano y dice: ¿cómo está el asunto? Hermano, díganos, ¿cómo está esto? Vamos, mira, sencillo, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Y todos dicen: pues de veras, ¿no? Qué fácil. Opera el don de palabra de sabiduría. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Que siempre hay alguien que llega y calma toda la situación y acomoda todo en su lugar. Parece que está mirando todas las piezas del rompecabezas. Y ya todos descansan. Y ya saben: ay, viene el hermano. Arregla todo. Porque hay palabra de sabiduría, hermanos. Hay un don de Dios. No es algo que se aprende simplemente, es algo que Dios regala para que la iglesia sea edificada. Gloria al Señor Jesús. Así es la sabiduría de Dios. Así es el don del Señor. Yo me gozo y lo tengo que repetir porque este don le toca mucho a
hay temas doctrinales y a veces en la iglesia se mueve para allá y para acá el rumor, ¿no? Es que este hermano trae dudas sobre esto. Y se mueve el rumor, ¿no? Y allá por allá se escucha por aquel lado, que este hermano trae dudas sobre esto, otro. Y todo apunta hacia cierta área, porque escuchó a un predicador en internet y lo dejó todo confundido y le da vueltas la cabeza. Y porque el predicador en internet dijo que inventó algo ahí, y dijo que los muertos cuando resuciten van a resucitar en primero una parte y después la otra. O sea, Dios inventó eso. Por un decir, ¿no? O inventó que comer fideos es pecado porque la Biblia enseña en tal parte. Y anda en la iglesia así, el rumor. Como un enjambre, ¿no? Se oye por allá, se oye acá. Y uno de ministros se preocupa. Y dice, híjole, ¿qué vamos a hacer? Y luego de repente se para aquí nuestro pastor y dice, vamos a hablar sobre los fideos. Es un ejemplo. Y ya, ok, aquí dice la Biblia, en tal parte, nadie os juzgue en comida o en bebida. Y se calma todo el escándalo. Y por allá unos dos, tres dicen, oh. Y se calmó todo. Porque el don de palabra de sabiduría entró en acción. Ojo. Tiene que ser real, porque hay que creer en tener el don de palabra de sabiduría. ¿Ok? Es que necesito entrar yo y decirles qué hacer. Y se mete y echa a perder más la situación. Y al rato ya no son rumores o murmullos, al rato ya están queriendo hasta pelear. Necesita ser de palabra de don. El don de palabra de sabiduría. ¿Ok? Con ese don nos pudiera estar usando el Señor, hermanos, a los que a Él le plazca darse. Gloria a Dios. Algo que distingue el don de palabra de sabiduría es que hace que una verdad bíblica sea entendida profundamente y todo el mundo se da cuenta que es un don espiritual. Pues alguien más trata de explicar algo y no puede, no le entiende, no le halla el modo. Pero llega el que tiene el don y la gente dice, ahora sí entiendo. ¿Ok? Por así decirlo, ¿no? Por dar otro ejemplo, nuestro hermano Amador Valenzuela, el hermano es un don espiritual que tiene. Yo he escuchado, no puedo exagerar, decir cientos, pero sí decenas de predicadores hablar sobre los temas que él ha hablado. Y nunca había escuchado que alguien hablara como él. Y lo más curioso, por así decirlo, es que ni se esfuerza. Simplemente es lo que es Cristo, hermanos. No necesitaba decir mucho, simplemente decía lo que se necesitaba decir. Tenía el don, Él es la fuente de los dones. El uso del don de palabra de sabiduría se utiliza para dar consejos sabios. Tengo algunas citas aquí, hermanos. Hechos 7:10, por ejemplo. En Hechos 7:10 se hace referencia a un personaje del Antiguo Testamento. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Habla de José. ¿Ok? El don de palabra de sabiduría se mostró en él para dar consejos sabios, para declarar el significado de una visión, hermanos. Gloria a Dios. Para declarar el significado de una visión. Para el gobierno de la iglesia, hermanos. Para los que están aquí enfrente dirigiendo, en este sentido, nuestro pastor y los que le ayudamos, ¿no? Hasta cierto grado compartimos esa responsabilidad, aunque a él le cae la responsabilidad directa. Para el gobierno de la iglesia, en Hechos 6, el verso 3, fíjense lo que dice. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aunque ahí se trataba de servir las mesas, ellos eventualmente, hermanos, llegaron a ser líderes de la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿se necesita tener sabiduría de parte de Dios para dirigir una iglesia?
Lógicamente que sí. Se necesita que el hermano, que el pastor designe para cierto ministerio, hermano, principalmente si tiene que ver con lidiar con los demás o tratar con los demás, tenga sabiduría de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Necesita buscar eso, pedirle a Dios eso, para que pueda haber provecho para la iglesia y que no sea un chocadero y se vuelva energía atómica la situación, en donde en vez de atraerse salen volando para todos lados. Gloria a Dios. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Sabiduría del cielo, hermanos. Sabiduría de Dios. Y también para la predicación, el uso del don de palabra de sabiduría se usa para la predicación, para impartir la verdad divina de Dios. Gloria a Dios. Ese es el don de palabra de sabiduría. No es más. Simplemente que alguien tiene el consejo adecuado para la situación en el momento adecuado. Yo he conocido, hermanos, sinceramente les digo, todos tenemos sabiduría de Dios, todos podemos dar un buen consejo, pero hay quien se caracteriza por eso, sobresale por eso, se queda uno, wow, impresionado por eso. ¿Ok? Y por eso está muy ligado a las tareas de un pastor. La iglesia debe tener también el don de palabra de conocimiento, hermanos, que también en 1 Corintios 12:8 está. La palabra de conocimiento tiene que ver con lo que Dios conoce y le revela al hombre o a la mujer. ¿Ok? Usted a lo mejor no se ha puesto a pensar, pero Dios lo puede usar y de repente hablarle a su mente y usted, ¿what? Buscando quién habló. El Señor, hermanos, lo puede usar usted para hablarle sobre cosas que ustedes conocen y que el Señor pone en su mente para bendición de la iglesia, para bendición suya también. Me viene a la mente el caso muy reciente de nuestra hermana Damaris, cuando Dios le menciona una fecha ahí. ¿Quién va a saber? Solamente Dios. Amén. Eso es parte del don de palabra de conocimiento. No es palabra de sabiduría, no es para dar una predicación, es para conocer lo que Dios conoce y que nadie más conoce, solamente el que Dios se lo revela. Y el Señor revela muchas cosas, hermanos. Gloria a Dios. No es del conocimiento que se adquiere a través de largos años de estudio, no es parte del conocimiento en una universidad. Es un don sobrenatural que revela parte del conocimiento de Dios. Dios, que es omnisciente, o sea que sabe todas las cosas, nos revela algo de su ciencia. Una parte del total que Él conoce, nos da una parte. Es la habilidad de recibir algo de Dios por medio de revelación sobrenatural. Verdades que por otros medios serían imposibles de saber. Por ejemplo, hermanos, José, allá en Génesis 41, podía conocer adecuadamente la interpretación de los sueños del faraón. Podía conocer, hermanos, la interpretación de los sueños del faraón. Daniel podía saber los sueños del rey Nabucodonosor. Estaba todo frustrado el rey porque no sabía ni lo que había soñado. Él sabía que le había dado una impresión grande, pero no sabía qué era lo que había soñado. Llega el Hijo de Dios y le dice: tú soñaste esto y esto. Lo tuvo que reconocer, era un don de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pedro tenía conocimiento del engaño tramado por los esposos Ananías y Zafira. Antes de que llegara con ella, Pedro sabía. ¿Por qué? Porque Dios le había dado el conocimiento de esa situación.